Hoy la clase va a constar de dos partes. La primera de ellas va a ser la parte 3 de diseño de una computadora digital, la última parte teórica de este capítulo. Pero después vamos a empezar a charlar sobre el manejo de Assembly. Buen día, ¿cómo fue el casamiento? Aunque sea dos palabras. Buen día, felicidades. Gracias, todavía me estoy recuperando. Me imagino. Bueno, pero todo salió bien, perdonen chicos, es que el compañero se casó. Bueno, muchas Sí, todo bien. Me quedé un poco rengo en la pista, pero vale la pena. es la vida, es parte del proceso. Bueno, felicidades, que tengas un buen inicio con tu nuevo matrimonio y bueno, que todo esté bien. Bien, chicos, vuelvo a lo mío. Lo que pasa es que lo vi aparecer y saludó y dije, lo estaba esperando a ver si llegaba o no llegaba. Bien, gente, como les decía. Entonces arrancamos la parte 3 de diseño de una computadora digital. Después vamos a mostrar un poquito de trabajo con Assembler. Vamos a ir viendo distintas cosas que ustedes necesitan para parcial y ya la próxima clase haríamos el repaso general con definiciones para parcial y quizás hasta un simulacro corto. ¿Se entiende? Así que bueno, esa es la idea porque algunos preguntan, ¿cómo toma? Bueno, yo tomo muy puntual. Nadie les va a pedir, hábleme del diseño de una computadora digital. No, yo les puedo preguntar qué hace el registro IP, o darles una frase y que ustedes tengan que contestar IP. En realidad es eso, ¿está bien? El instruction pointer. O darles una frase y que digan que ustedes tengan que contestar instruction register. Esas cosas es el modo en que tomamos en esta materia. Por lo menos el modo sintético de tomar este tipo de cosas. Por supuesto que si ustedes tienen que hacer la suma de dos elementos en IEEE, tendrán que hacer una cuenta anexa. Todas las respuestas de ustedes van en la hoja principal, pero la respuesta anexa irá en otra hoja, que sí tendrán que agregar, pero la solución tiene que estar también en la hoja principal, el resultado. Por supuesto, se verá el resultado y se va a ver el proceso, pero el resultado tiene que estar en la hoja principal. Bien, me vale hablar del parcial, cuando habíamos dicho lo dejábamos para después, pero vamos empezando entonces a compartir la pantalla. Tengo con la parte 3, todos se llaman igual. Primera parte, y lo vamos a cerrar. Esperen un minuto, este es parte. Como les decía, en las clases anteriores, quienes no estuvieron se tendrán que poner al día con los dos grupos de diapositivas que nosotros dimos. Como yo les estaba diciendo, tuvimos diseño de una computadora digital parte 1, diseño de una computadora digital, donde mostramos cómo empezaban a trabajar las primeras instrucciones Assembler, donde hablamos de dos acciones puntuales, que era el add y el move, pero más allá de esos add y move, lo que nosotros hicimos fue un... ¿se ve la pantalla negra? ¿Sí? ¿Alguien más le está pasando? ¿Ezequiel solo? Yo lo veo bien, profe. No, se ve en la profe, se ve bien. diapositiva, pues. Salí y entra Ezequiel entonces. Cerrar el Zoom y volver a entrar. Cualquier cosa nos avisas, ¿sí? No se preocupen, el otro día me hizo el Zoom el jueves pasado una locura. Me entraba con el mail de mi hija mayor, que encima hace 4 años no vive en mi casa. O sea, que alguna vez en pandemia usó mi computadora, no lograba sacarlo de ahí. Bueno, hoy por suerte entró bien. Pero bueno, estas cosas. Tenían algo de una actualización que estaban dando miedo. Pero no, pantalla negra no lo veo. Bien. Bueno, les decía, diseño de una computadora digital, esta es nuestra tercera parte. Nosotros hablamos que cuando estamos trabajando, en la clase pasada dijimos, la CPU tiene contenida dentro la Memory Management Unit que hace todos los trabajos de acceso hacia la memoria principal, hacia la MMU. ¿Bien? Y también un conjunto de registros de los cuales empezamos a hablar y empezamos a ver su funcionamiento en esas instrucciones detalladas que vimos en la parte 2,
que fueron solamente un move, que hacía movimientos de información de un lado a otro, y hacíamos un add, suma de lo que hay en un registro con lo que hay en otro registro, o suma con un dato que entraba por teclado, etcétera, etcétera. Todo lo que ya contamos, no vamos a volver atrás porque ya hoy hay mucho trabajo. Quien no lo haya visto, por favor que vea los dos grupos anteriores de diapositivas. Parte 1 y parte 2 de diseño de una computadora digital, que como dijimos en la nueva unidad se llama modelo de ejecución, pero mantiene el mismo esquema. Si me escuchan bajito, me avisan, subo micrófonos porque estoy con la garganta demasiado mal. Ahora, la CPU merece una dedicación especial. Ya hablamos la semana pasada que tiene adentro de la unidad de control, a la última diapositiva fue la unidad de control en sí, pero hablamos de la función de gestionar que tiene la CPU, que gestiona a través de la unidad de control, que toma las instrucciones, las interpreta y las ejecuta, divididas en dos partes, lo que es la fase fetch y la fase execute. Esto es el final de la parte 1 de las primeras diapos que nosotros vimos. Ahora, cuando la unidad de control ejecuta instrucciones, siempre ejecuta una fase fetch y una fase execute, una fase fetch y una execute para cada una de las instrucciones, como vimos en el ciclo que había definido en instrucciones, es decir, hago un fetch de instrucción 0, un execute de instrucción 0, y así sucesivamente hasta un fetch de instrucción 1, execute de instrucción 1. Es decir, que esas dos fases, fetch y execute, que vimos detalladas en dos instrucciones en particular, vamos a ir viéndolas otra vez más en detalle. Van a ver que parte de estas cosas ya las vimos. Dijimos, buscar la instrucción en memoria va a indicar que se va a enviar a la memoria la dirección de la palabra donde se encuentra la instrucción, la orden de lectura y la orden de transferencia. Esto estaba en cada una de las instrucciones cada vez que pasamos por un fetch de los de las clases pasadas. IP, ¿quién era IP? Era el instruction pointer o puntero de instrucción, que es como lo llamamos normalmente. En algún libro lo verán también como contador de programa o program pointer, que tiene la idea de ser el señalador de un libro. Entonces nos va marcando la dirección de la próxima instrucción ejecutada. Cuando arranca una instrucción está con el valor de la instrucción actual y luego se incrementa. ¿Bien? Estoy en fase fetch. La longitud de IP va a depender de la cantidad de bits que se necesiten para direccionar cualquier instrucción en la memoria de un programa dado. Supuestamente la instrucción IN debería alojarse en la palabra FFFH, que es la última. Hablamos de la computadora X. ¿Recuerdan X, este modelo diseñado especialmente para nuestro estudio? Bien. IP entonces va a medir 12 bits como máximo, teniendo 212 direcciones numeradas de 0 a 4095. Este puntero va a hacer referencia a las 2K direcciones de memoria, y el último va a ser como si tuviéramos 12 unos binarios con ese FFFH. Entonces, siempre considerando que para X la primera palabra se carga acá en 000H y la última en un FFFH. Esto ya también lo dijimos. Las instrucciones se van a almacenar en palabras sucesivas y P puede incrementarse en una unidad siempre que pase a la siguiente instrucción, pero también puede haber instrucciones que provoquen la normal ruptura de la secuencia del programa y salten a otro lugar, de modo que el valor de IP, en vez de pasar a ser a IP más 1, o el valor del IP de la siguiente instrucción, que cuando digo más 1 es según la longitud de la instrucción, ya lo contamos el otro día, pueda saltar a otro lado si hubiera una condición o situación similar. Entonces, esto ya lo contamos. Y 0 se carga en 000H, las instrucciones en palabras sucesivas y el cambio que puede haber en el IP. Ahora, ¿qué sucede con el registro IP?
Fíjense, este es el registro IP más en detalle. El incremento puede ser IP, cuando digo +1 es el que lleva a la siguiente instrucción, a veces es 1, a veces es 2, a veces es 4, según lo que ocupaba la instrucción. O a veces ese IP puede cargar un dato con una posición distinta del programa por ejecución de una instrucción de salto. Hay una ruptura de sentencia y entonces en IP se carga un dato de dónde va a estar la próxima instrucción que no es la siguiente consecutiva. Al inicio del trabajo se va a resetear IP en 0 por una orden externa cuando empieza la ejecución del programa. Voy a tener los 12 bits de los cuales hablamos y envío al registro de direccionamiento de memoria al MAR, Memory Address Register, el valor de IP para ser procesado. Recuerden que el MAR estaba puesto como vertical antes de la memoria en sí misma y antes del decodificador. Ese IP se traslada al MAR, es utilizado con el decodificador para ver a qué posición de memoria accedo, que es lo que luego se lleva a la instrucción register. Entonces, cada vez que la CPU envía a memoria el contenido del IP, da la instrucción de lectura, ya lo vimos, y la fase fetch terminaba con el cambio del valor, por supuesto se copia esa dirección que se leyó al instruction register, y después estaba el flag F, que determinaba si la fase fetch o execute rota de uno a otro con tal de cambiar, indicar al sistema el cambio de fase. En la fase fetch también tendríamos códigos de operación y datos. Este data dependía de los modos de direccionamiento. Recuerden que tenían para leer el apunte de modos de direccionamiento. Y bueno, que según el tamaño que tenga el código de operación va a ser 2 a la ESA la cantidad de instrucciones que nosotros tenemos. Ahí hablaba también del flag F, pero nosotros ya lo vimos. Vamos a ver algunos otros detalles de fase fetch con un conjunto determinado de instrucciones. Bien, como nosotros vimos en la clase pasada, primero hay un arranque o reset por una orden externa, se involucra a la unidad de control, acá aparece el IP, el IR, la parte de control con todas las instrucciones que va a hacer, el reloj, el indicador de fase fetch. Entonces, el Memory Address Register, el selector, la memoria de lectura-escritura, que dijimos que estaba lógicamente dividida en 3 partes, y si había datos que tuviera que tomar de memoria y enviarlo a la sección de datos del IR, utilizaba el MDR, Memory Data Register. Ahora, ¿cómo es el orden de caso es pues,
que quiere decir STA Store Accumulator, quiere decir guarde lo que está en este momento en el acumulador en el registro que se indica aquí. Y por último aparece un HAL. Recuerden que el fin del programa lo habíamos visto con return, con int 20 y ahora aparece la posibilidad del HAL, HLT. Sus compatibles mantienen el mismo acento. Entonces vamos viendo este. Si nosotros tenemos un LDA AOA, ¿qué sucede? ¿Cómo voy trabajando y cómo proceso esta información? Fíjense, primero voy a ver la interpretación del código de operación que permite la transferencia del dato almacenado en la palabra AOA al acumulador de la ALU. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Del dato que tengo acá, lo llevo a la memoria address register. Se decodifica. Esta está haciendo una posición de memoria. Busco esa posición de memoria mediante el decodificador. La posición de memoria es esta que está acá. Y contiene el dato 0004. Ese dato en sí es enviado al MDR, Memory Data Register, quien lo envía a su vez al acumulador de la ALU. Bien, fíjense que esas son todas las microoperaciones que se hicieron solamente para el envío de una instrucción. En cada uno de los tiempos voy haciendo estas tareas específicas y luego voy a cambiar el valor del file. Profe, ¿se me escucha? Sí, Perdón por sí. interrumpir. Que sea 0004 el dato, ¿me lo dice la computadora o lo sé yo porque está en EXA o algo así? Esto lo contamos la semana pasada cuando dijimos, cuando estoy trabajando en Assembler había una sentencia para guardar un dato en la memoria de la computadora. Esto lo único que está diciendo es, lo que tenga usted en la posición de memoria A0A, búsquelo y llévelo al acumulador. Load Accumulator. Pero eso, A0A, es una posición de memoria. Gracias. Estas clases, chicos, si se las van perdiendo, es importante que las vuelvan a leer. Entonces, al ejecutar esta instrucción, se usa, por supuesto, un sumador binario paralelo, porque es ADA, que suma lo que esté en la posición de memoria A0B, y va a sumar los datos, como sabemos, y actualizar el status register. Entonces, ¿cómo funciona la segunda instrucción? Busca lo que hay mira las microoperaciones y actúa. El acumulador quedó con 0004. Ahora, lo que digo, voy a tomar lo que haya en esa posición, lo paso a la memoria address register, lo decodifica, que encuentra un 0002, lo paso al MDR, me llega la orden de operación de suma. Al llegarme la orden de operación de suma, yo además de sumar, tengo que variar los valores SZ, C y B. Bien. Entonces, en este caso, el MDR está actuando como un registro interno porque va a sumar lo que fuera este registro más lo que esté en la ALU. ¿De acuerdo? Seguimos. Si yo hago la fase execute, recuerden que siempre va fase fetch, fase execute. Esto fue fase, estábamos acá, estoy en fase execute. En la fase execute ahora me toca sumar, y entonces lo que estaba en el acumulador lo cambio al resultado actual. Esto que está abajo es como que se tachó. Este era el viejo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué me está quedando? 0006. Ahora bien,
¿Qué decía la siguiente instrucción? La siguiente instrucción indicaba un shift right. Shift right quería decir dividir por la base. Entonces, lo que me quedó 0006, al tocar el shift right queda en 0003. Vuelvo. Teníamos 0002 más 0004, me dio el 0006. Cuando hice la instrucción de suma. Ahora hago el shift right y lo divido por la base, entonces el resultado final que me está quedando es este que está acá, el 0003. Bien. Y por último, como terminé la fase execute, pongo F en 1, con lo cual sé que puedo seguir otra fase fetch si hiciera falta. Entonces, ¿qué queda como última instrucción? Almacenar el resultado en una posición de memoria preestablecida, porque toca el execute store accumulator 0A0C. Entonces, lo que esté del acumulador lo voy a hacer pasar por la MDR y lo voy a mandar a la posición de memoria que me dijo la instrucción que está acá. Esa posición de memoria podemos suponer que es esta, y es ahí donde voy a dejar guardado el valor 0003. Las otras posiciones de memoria no se modificarán, siguen teniendo los valores iniciales. Y con esto ejecuté este pequeño programita donde la última instrucción es la instrucción halt, el halt es la parada, donde dice que para X queda X suspendida, finalizado todo este proceso, y que todo esto fue generado a través de pulsos del reloj. Fueron todos los tiempos del reloj que generó secuencias de actividad, esos T0, T1, T2 que generaban F0, F1, F2, que eran distintas microoperaciones que dependen de los TI. Esos FI eran las microoperaciones, dependen de los TI y van resultando en hacer lo que se pidió con las instrucciones. Hay más instrucciones de X, hay muchas más instrucciones de X. Acá aparece un conjunto de más instrucciones de X, y para trabajar y leer estas instrucciones de X, minuto, ¿cómo seguimos? Bien. Para ver estas instrucciones de X, lo que vamos a hacer es tomarnos 10 minutos para que ustedes las lean. Voy a habilitar el apunte para eso y en 10 minutos nos estamos reuniendo acá y cada uno de ustedes va contando una parte. Esto está dentro de diapositivas unidad 7, parte 3. Entonces, vamos a volver en 10 minutos con las siguientes consideraciones. La primera, tienen que leer el resto de este apunte de Assembler, de la parte de Assembler que tiene este apunte, ¿sí? Hasta que dice gracias. Aclaro esto porque tengo alguna que otra cosa que quedó post el gracias. Después vamos a charlar sobre un poquito de instalación de Assembler y vamos a charlar sobre una ejecución de Assembler, ¿de acuerdo? Entonces, nos estamos reuniendo 9:15. Perdón, profe, por ahí fui yo solo. ¿Qué es lo que tenemos que ponernos a leer ahora? ¿Qué archivo? Ya te lo voy a anotar, te lo estaba buscando para anotar el nombre completo. Ah, El archivo se denomina, es parte de las diapositivas de hoy, se llama Diapositivas Unidad 7, parte 3. Ahí te lo copio y te lo pego ahí en el chat. En un minuto estoy haciendo eso. Por eso fui a verificar.
Ya les digo los números de diapo. Va de la diapo 20, 21, 22, de la 20 a la 25, es muy cortito. Retomamos 9:15 para continuar con esto y leyendo ustedes esta parte de Assembler, ya irnos insertando en el Assembler. Vamos a ver algunas ejecuciones en el 8086, en el emulador 8086 que está armado con unas diapositivas y seguimos trabajando. No es que la clase termine, todavía tienen que ver. También modos de direccionamiento tenemos que comentarlos, ¿se acuerdan? Que nos toca la clase de hoy, que ustedes ya lo leyeron. Así que si alguien no terminó, que haga las dos cosas. Nos vemos 9:15. Yo me voy a hacer un tecito con miel para poder seguir hablando.
Bien, no sé si han regresado de la actividad. Bueno, la idea es la siguiente. Vamos a realizar respecto de esta actividad una breve tarea donde nosotros hablamos recién de instrucciones de assembler, y eso lo vamos a volcar en la tarea de asistencia del día de hoy. Bien, entonces esto les va a aparecer ahora para hacer. Ya les estoy habilitando el espacio. Denme un minuto. La fecha de hoy estamos al 6/6. Y van a tener unos 10 minutos para resolverlo. ¿Bien? Pasa que lo estaba creando ahora, por eso quedó. Vamos a poner hasta las 9:30 la asistencia. Esta asistencia, no, la voy a poner después. Voy a dar las otras diapositivas que faltan y después se las doy para hacer hasta las 10. Vamos a hacer eso. ¿Bien? Ahí es donde vamos a volcar el resultado de lo que ustedes están haciendo ahora. Todavía no se los voy a poner a la vista para que no lo resuelvan, sino que me escuchen a mí. Pero es una tarea sobre el set de instrucciones de esta computadora, lo que estábamos charlando de las diapositivas estas que les di para leer. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿a qué vamos ahora? Vamos a charlar brevemente de los modos de direccionamiento que ya tuvieron que leer. Lo voy a dar así como un repaso rápido porque ya lo leyeron. Y a continuación, después harían esta. Hay varias tareas de assembler para ir haciendo, pero ya conjugado con los modos de direccionamiento, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, arrancamos con el apunte de las diapositivas de assembler para seguir avanzando, pero no con las que les di. Los materiales que charlamos recién eran para leer ustedes y lo tienen para hacer una tarea de asistencia en un ratito. Avanzamos con... necesitaría saber si están, chicos. Sí, profe. Sí. Profe. Bien. Avanzamos con más assembler con esta parte que es mostrarle a ustedes algunas instrucciones assembler que han sido ejecutadas, y esto es un material armado junto con Matías Verdún, que hace muchos años Mati fue mi primer ayudante de arquitectura en este horario de la mañana. Van a ir viendo distintas cosas de mis distintos ayudantes con las distintas generaciones, pero bueno, todos profesionales que ya se recibieron y no han continuado en la docencia porque trabajan en muy buenas empresas. Lo cual está muy bien que así sea. Con estas cátedras que son a las 8 de la mañana no les es factible todo. La idea entonces es trabajar con assembler como lenguaje de bajo nivel, mirar cómo es específico de cada arquitectura y tener instrucciones sencillas. Quiero saber si se ve y se escucha. Sí. Bueno, me van a ver con la cámara puesta, pero tomando tecito porque no hay más remedio. Si no va un poquito de miel a cada ratito, no me quedo absolutamente disponible. Entonces, vamos a hablar del ensamblador, el emulador 8086, que es un programa que hace el tipo de ser un IDE, un entorno de desarrollo integrado, que les va a permitir ver cómo ingresamos instrucciones, ver cuando utilizo el ensamblador como programa que traduce el código assembler a código de máquina, y dónde están los registros, las variables, los comentarios a medida que vamos ejecutando. Como yo les decía, nosotros trabajamos con dos entornos, el DOS Box, que también tenemos unos videos divinos de Julia
D'Alessio Passon, que fue ayudante mía hasta el año pasado, y esto armado en el emulador 8086, que sería la segunda herramienta que estaríamos utilizando. Ya del DOS Box mencioné un poco el otro día algunos comandos cuando lo fuimos viendo en las diapositivas de la parte 2, recuerdan. Pero volveremos sobre ese tema. Entonces, en todo programa que nosotros tenemos dos partes importantes, la parte de datos y la parte de código. Recuerden que son sectores de la escritura donde se utilizan para declarar variables al principio, después viene lo que son los códigos y luego los datos. ¿Bien? Instrucciones básicas, el move, el add, el sub, el inc, el dec, el mul, el div. Ustedes leyeron unas, acá se suman otras. Mover ya lo hablé 20 veces. Add, sumar, que puede ser add o add. Sub es restar, el operando fuente del destino. Inc es la suma de 1 al operando destino, ¿sí? Incrementar. Dec es decrementar, resta 1 al operando destino. Mul multiplica el valor almacenado en el registro que se le da como operando. Y div divide el valor almacenado en el registro que se da por operando. Test lo que hace es la operación lógica AND. Loop provoca un salto a una etiqueta. Push y pop son los dos que se refieren a la pila. Recuerdan que siempre hablamos de la pila con la cual nosotros trabajamos, sobre todo cuando se producen excepciones, que hay mucha información que se guarda en la pila. Bueno, push transfiere un registro a la pila y pop se transfiere desde la cima de la pila la información al registro. La idea de la pila, recuerdan que el otro día hablamos, hay 3 partes. La idea de la pila es siempre pongo algo al tope de la pila, esto es con la instrucción push, y siempre puedo sacar solamente el tope de la pila con la instrucción pop. ¿Cuál si fuera la pila de platos, que si tengo 100 platos no puedo sacarle abajo de todo porque tiro todo? Bien. Bound da un entorno entre 2 límites, comprueba si está entre esos 2 límites. Si esto es cierto, avanza, y si no, detiene el programa. Int es una llamada a un programa de manejo de interrupción. Habíamos hablado del int 20 que detenía por completo. En el caso del 20 es detención, int y otras cosas va a interrupciones. Y negar es neg, que hace el complemento auténtico del operando. Sar y sal ya las vimos cuando hablamos de dividir o multiplicar a izquierda o derecha, correr la coma. Exchange intercambia contenidos si SHL desplaza a izquierda los bits del segundo operando destino, el número de bits que se especifica en el segundo operando. Es decir, multiplica por la base. Estos 3 ya los habíamos mencionado en diapositivas anteriores. SHR divide por la base, el OR hace el resultado del almacenamiento con un OR, un AND o un XOR. No voy a explicar estas cosas de lógica que ya hemos visto largamente. Este es el entorno del emulador 8086. Por eso les digo que es un IDE, un entorno de desarrollo integrado donde nosotros podemos trabajar. Si nosotros acá escribimos las instrucciones, los move AX20, move BX20, lo primero que hace es ese 20, lo pasa a X y ese 10 lo pasa a BX. Luego dice div BX, divide a X por BX. Luego dice add a X4, le suma 4 a la X. Inc a X le incrementa en 1. Bien. Dec BX le resta 1. Mul BX multiplica lo que esté en AX por BX. Sar a X2 en esta operación desplaza a la derecha a X. Y el 2 indica que lo realiza 2 veces. Este 2 que estamos viendo acá. Entonces lo desplaza a la derecha una vez y lo desplaza a la derecha 2 veces. Y en este caso el sal lo desplaza a la izquierda una vez. Y el exchange AX con BX intercambia el valor de AX con el valor del registro BX, los cambia uno por el otro y después viene el halt, que es la parada. Dijimos
Fíjense que acá aparece un red también. HAL suspende el proceso y pone el programa en modo de parada. Red finaliza todo como vimos en un 20 y el red la vez. Entonces, vamos a ir ejecutando instrucción por instrucción. ¿Se escuchó hasta acá? ¿Se entendió lo que vamos a hacer? Sí. Bien. Muy bien. Entonces, el move a X20, si acá ven, tienen los registros. Quizás lo tengo que ampliar un poquito, esperen. Vamos a ampliarlo. Porque me parece que se está viendo poco. Ahí se ve el move a X20, ese 20 que tiene en decimal, ese lo va a pasar a donde está el AX, acá en la posición del low. Después hace move de X10 en la siguiente diapositiva. Está todo muy chiquito, se los voy a habilitar enseguida para que lo puedan ir viendo ustedes. El BX lo que hace es tomar esa información, pasarla a hexa y agregarlo en la variable BX. Luego tienen el div, donde lo que hace es dividir a X por BX. Luego tienen el add a X4. Ahí ya se vio cómo se aumentó el valor de AX. Int a X, que ahora es 6, lo que lo transforma en 7. Dec BX resta 1 al valor de BX, quedan 9. Mul BX multiplica X por BX. Y luego hace la desplazamiento a derecha 2 veces de la X, desplazamiento a izquierda una vez del BX, y ahora va a intercambiar los valores de AX con BX. Hace el exchange, intercambia, y una vez intercambiados, fíjense que de acá a acá hace el intercambio, finaliza. El cartel abajo dice instalar para la próxima clase. Yo no se los voy a pedir que lo instalen para antes del parcial. Lo vamos a ver en uso instalado para después del parcial. ¿De acuerdo? Por como vinieron nuestras fechas, no llegamos a agregarlo al temario del parcial completo. Entonces, vamos a poner a la vista las diapositivas de introducción a Assembler para que las puedan tener y ver. Muy bien. Y ahora tenemos actividad de asistencia de la clase de hoy. Primer tema que vamos a charlar rápidamente es el tema de modos de direccionamiento. Lo voy a contar a grosso modo porque ustedes ya lo leyeron y también puede haber en algún momento alguna actividad al respecto. Tengamos en cuenta lo siguiente. Es muy importante ese apunte del libro de Stallings de modo de direccionamiento que tenían para leer. Hablamos de modo inmediato, directo, indirecto, por registro, indirecto por registro, con desplazamiento y pila. Claro que lo doy rapidito porque ya lo tuvieron de tarea. Para todos estos casos, A va a ser un contenido de dirección en el campo de la instrucción, R un registro, E a X es la dirección efectiva y también tenemos entre paréntesis la oposición de un X. Desplazamientos. Resumen general, entonces, si trabajo con el propio operando hablo de A, E a X cuando se refiere el inmediato, vamos viendo cada uno, tiene el dato en el mismo operador, acá hay algunos detalles más para que lean,
El directo contiene la dirección efectiva del operando. El indirecto, el campo de dirección es referencia a la dirección de una palabra en memoria que contenga la dirección completa del operando. Recuerdan que usábamos los corchetes en el assembler mismo. Este apunte es de Stalin, se recuerden. Direccionamiento por registros relacionaba con un registro específico, pero teníamos dentro de los de registros lo que es indirecto por registro, que daba un salto a otra posición para luego ir al registro. Y el de desplazamiento lo que hacía era agregaba un desplazamiento al registro. Yo voy a ir para mostrar esto directamente a los gráficos. El inmediato tenía el operando acá, directamente en la instrucción. El directo daba una posición, ¿recuerdan? El Memory Data Register y toda la tarea que hacíamos. Esto me mandaba memoria y me daba el operando. Ahora solo hablo de modo de direccionamiento. El indirecto me da por A una posición a memoria, que es otra posición a memoria que me manda el operando. Por eso es indirecto. El de registro, díjese el registro acá, como cuando en una instrucción usábamos a X, entonces voy a ese registro y encuentro el operando. Indirecto por registro, me aparece un registro que me manda la posición del registro, pero es una dirección de memoria que me manda al operando. El que es con desplazamiento me manda del registro a una determinada posición y luego le suma el A, que es el desplazamiento, a lo que tiene en el registro y así encuentra el operando en memoria. Y por último hay instrucciones que llaman a la pila, que son implícitas, no dice, el push o el pop no dice a quién va a ejecutar, sino sencillamente todos sabemos que para esas instrucciones me refiero a la pila por conocer las instrucciones en sí mismo. Entonces, tienen para releer el apunte de los que no lo hayan leído, de modos de direccionamiento. Para la clase que viene ya directamente tenerlo claro, muy probablemente hagamos alguna actividad respecto de esto para la asistencia de la clase que viene. Son clases donde la asistencia también es importante porque quienes no hayan estado asistiendo no van a poder rendir parcial, de la misma manera quienes no hayan estado entregando los trabajos prácticos. Esto lo dije en la clase 1. ¿Está claro? Yo empecé a hablar hoy con 30 personas, son 44, entiendo que son 9:30 y más de uno ya se despertó, pero bueno, las clases lo que no escuchan conmigo lo tienen que ver solos. ¿De acuerdo? Bien, hicimos un repaso de modo de direccionamiento, les di para leer cosas de instrucciones. Ahora lo que vamos a hacer es una actividad de asistencia del día de hoy. Vamos a definir las tareas para la próxima clase, momento eso antes de ir avanzando. Bueno, primera cosa que les quiero mostrar antes de avanzar. Seguimos más cosas. En el campus virtual, ustedes tienen un lugar donde dice Assembler. Dentro de esa posición Assembler tienen un instructivo del DOSBox, tienen un instructivo del emulador 8086, más información sobre registros y un conjunto de videos de Assembler de Julia del DOSBox. Todo esto tiene que estar instalado y leído para después del parcial. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos el 27 el examen, pero todavía nos quedan 2 semanas más. Como yo se los había habilitado, les quería contar de qué se trataban esas cosas que les habilité. ¿De acuerdo? No son obligatorias de ser hechas ahora, sencillamente
para que sepan lo que estaba habilitado. Y entonces, para ver ahora las instrucciones con las cuales van a trabajar, son estas tareas que yo les di para leer ustedes. Es una actividad que se llama instrucciones assembler de X, que es con la cual vamos a ir finalizando la tarea de hoy. Claro, un momento, me van a chillar con el horario. Esto está puesto para que estas instrucciones que ustedes leyeron lo puedan resolver. Vamos a ponerlo, está puesto hasta las 10, vamos a ponerlo hasta las 9:55, porque es más que suficiente, si ya lo leyeron. Y con eso estaríamos, pueden subir un solo archivo, no sé por qué esto dice 20, después se nos llena el campus y me chilla. Bien. Entonces, la tarea a hacer ahora se denomina instrucciones assembler tarea. Termina 10 menos 5. Con eso estaríamos finalizando la clase de hoy. Mi consejo es que ya para la clase que viene estén repasando toda la materia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar con ir repasando y resumiendo y es parte del momento en que ustedes tienen para sacarse dudas. Tengan en cuenta que hoy es 6, la próxima clase es 13 y después su examen es directamente el día 27. Así que el 20 no nos estaríamos viendo por ser feriado nacional. Por lo tanto, como yo siempre les digo que necesitan 2 semanas para estudiar como mínimo, una buena idea es que empiecen a leer todo el material. Nosotros en la clase de hoy estaríamos terminando con todo el material que entra para parcial, hasta todo lo que conté hoy llega hasta el final del parcial. Y bueno, y con esto finalizamos la clase de hoy y el temario para parcial. La semana que viene también entra como temario todo aquello que esté en los resúmenes, ¿sí? Que yo vaya contando, no es que cerré. A medida que vamos resumiendo, vamos viendo los resúmenes y eso, por supuesto, también entra para parcial. Pero son resúmenes de unidades anteriores. ¿De acuerdo? Dudas. Profe, creo que no hay archivo de tarea. O sea, no está el ejercicio, digamos. Es que el ejercicio dice, escriba una frase breve respecto de cada instrucción de las diapositivas, diseña una computadora digital, parte 3, diapositivas 20 a 24. No hay otra cosa. ¿No lo tienes Gracias. habilitado? Sí. Estabas buscando más. No leía, estaba buscando un documento. Un documento. No, no hay un documento. Son esas 4 hojitas para que pongan una frase respecto de cada uno. Lean y entiendan, porque estamos aprendiendo mientras tanto, ¿sí? Bueno, gente, yo estoy acá los próximos 15 minutos para que ustedes lo puedan subir. Hasta las -5 tienen tiempo de hacerlo. Ya les di tiempo anterior de lectura, así que es más que suficiente. Les deseo una buena semana, nos vemos la próxima clase. De todos modos sé que hay gente hablando, pero para que no se les pase el tiempo de la tarea, pueden todos ir trabajando. Yo me despido, nos vemos la clase que viene, igual me quedo acá. Los escucho, ¿quién habla? ¿Tommy? Sí, profe. No Dígame. aparece el espacio para entregar. No me aparece. Tipo, me aparece la tarea, pero no veo la opción para entregar. Es ahí, es una tarea. Ahí se entrega. Sí, pero
Me aparece comentarios, todo, pero no. Sí, profe, no está habilitada la opción para entregar, nada más para comentar. Claro, Pero ese comentario no se puede, no sé, adjuntar un archivo. claro, eso. Bueno. ¿Qué le pasa al campus? Es una tarea. Bueno, la rearmo. No sé qué tocar para que desaparezca. A ver, vamos a habilitar acá para que ya les permita entregar. Ahí, esperen, guardo. Ahora tienen la opción. Yo lo veo como totalmente bien hecho. No, ya entendí. No, a mí no me deja todavía. Ahí está, lo encontré. Tenía un problema con el numerito. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, tío. Ahí está, perdón, estaba con un error con el número de día. Sí, no pasa nada. Gracias. Ahí está. Bueno, gente, yo estoy acá 15 minutos más mientras van resolviendo. Profe. Cualquier cosa me avisan. Todo el mundo a trabajar que pasa la hora. ¿Le puedo hacer PDF, una pregunta? por favor, para quien preguntó, Darío, PDF. Ezequiel. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre la instrucción SHR y la SAR? Te la cuento la clase que viene, es lo que tienen que hacer ahora. No, pero no es de ahora, porque en Vos el seguí las PDF diapositivas, los capítulos del PDF. es que en el PDF y en el emulador aparecen como distintas, por eso. Vos seguí por ahora las primeras que te di, de la 20 a la 24. Después lo charlamos, pero no me voy a poner a charlar lo que tienen que hacer. ¿Sí? Bueno, estoy acá sin sonido, 15 más, el que va terminando, desconecta, nos saludamos y nos vemos la clase que viene.